Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. Ok amigo, en esta segunda parte estaremos degradando la parte de atrás y ya empezamos con la número 1 con la palanca de la máquina hacia arriba. Y si aún no has visto la primera parte, por aquí arriba te la voy a dejar para que vayas y la veas y luego vuelvas a este video. O si no, da lo mismo, quédate hasta el final de este video, que al final te pondré el video de la primera parte para que vayas a verlo. Ok, continuemos con el número 0 con la palanca de la máquina hacia abajo para poder degradar toda esta parte donde pasamos el número 1. Y a su vez vamos a ir graduando la palanca de la máquina. Y es muy importante tener un cepillito en la mano para poder ir limpiando todo lo que estamos haciendo. Y así poder observar que no hay ningún detalle. Ah, y lo otro también, si el cuero cabelludo se mueve mucho, le pondremos el dedo en la cabeza y estiraremos la piel un poquito hacia abajo, no tanto para que el cliente no se sienta incómodo. Aquí podemos ver cómo subo la palanca de la máquina hasta la mitad. Aquí la subimos nuevamente, pero no tanto. Y aquí sí la subiremos toda completa. Y de este lado también haremos lo mismo. Iremos graduando la palanca de la máquina y también le daremos efecto de cuchareo a la máquina para poder degradar toda esta parte donde pasamos la número 1. Ok, lo siguiente es pasar el número 2 por todo este remolino y vean de qué forma estoy usando la máquina. Esto es para poder pasar la máquina en contra del crecimiento del cabello. Ahora pasaremos la guía intermedio 1,5 con la palanca de la máquina hacia abajo. Luego que la pasemos bien por toda esta área, subiremos la palanca de la máquina hasta el tope y la estaremos pasando bien por toda esa área hasta que nos quede bien limpio. Si eres nuevo en el canal y este video te está ayudando en algo, no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ok, siguiente paso, guía número 1 con la palanca de la máquina hacia abajo. Con esta guía terminaremos de degradar esa línea que aún apenas se ve. Igualmente estaremos graduando la palanca de la máquina y estaremos dándole efecto de cuchareo a la máquina. Y estaremos pasando la máquina en contra del crecimiento del cabello para que ésta haga una mejor función. Listo, una vez que terminemos con la guía número 1, pasaremos la guía intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo y a su vez la vamos a ir graduando. La función de este peine es pulir toda esta área, pero hay que darle con cuidado con esta guía para no marcar el corte más arriba.
Listo, ahora haremos lo mismo de este lado. Pasaremos la guía número 1 con la palanca de la máquina hacia abajo y a su vez la vamos a ir graduando. Una vez que terminemos con el número 1, usaremos la guía intermedio medio con la palanca de la máquina hacia abajo y a su vez la vamos a ir graduando. Y no olvide tener mucho cuidado con esta guía. Ahora le pasaremos la navaja. Cuando estemos pasando la navaja, al principio no afincarla mucho para no marcar una línea. Hay que pasarla por encimita como se ve en la imagen. Pero ustedes dirán, eso es una navaja curva, se ve más fácil pasar esa navaja. Y sí, es mucho más cómoda y mucho más fácil pasar esta navaja. Pero créame, es igual usar una navaja normal, solo que al principio cuando vayan a usar la navaja normal no la finquen mucho, así evitarán hacer una línea. Hey, no te vayas, por aquí te voy a dejar 2 videos más, así que dale click a uno de los dos y nos vemos en el siguiente.